Un ciudadano presentó una demanda de constitucionalidad en contra del numeral quinto del artículo 154 del Código Civil que establece las causales de divorcio. Específicamente, este numeral hace referencia al uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes cuando no son ordenadas por un médico. Con relación a la demanda, entonces el ciudadano considera que esta causal desconoce o va en contra del derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad y al principio constitucional también de la dignidad. Frente a estos argumentos, la Corte se enfrentó a una situación bien interesante, porque la Corte, al analizar el asunto, ve que por un lado los argumentos del demandante son ciertos en la medida en que, acudiendo a su jurisprudencia y a los antecedentes, se tiene que aquellas conductas que desarrollan los individuos que solo lo afectan a él no tienen por qué ser del conocimiento o no tiene por qué intervenir respecto de ellas el Estado. No obstante, por el otro lado encuentra la Corte que mantener o impedir que el matrimonio se disuelva porque uno de sus integrantes consume sustancias alucinógenas o estupefacientes, de alguna manera violentaría entonces el derecho al libre desarrollo de la personalidad del otro, porque a nadie se le puede obligar a compartir su vida con una persona respecto de la cual quien no consume considera que va en contra de sus principios, del desarrollo normal de lo que una familia tradicional puede tener dentro de la sociedad. Ante este choque de situaciones, el derecho al libre desarrollo de la personalidad del uno y el derecho al libre desarrollo de la personalidad del otro, la Corte encuentra entonces una solución salomónica, por decirlo de alguna manera. La Corte dice entonces que la causal quinta no es inconstitucional porque, repetimos, preserva o tiende a respetar el derecho al libre desarrollo de la personalidad de aquel cónyuge que no consume en la medida en que le permite, acudiendo a ella, divorciarse. Pero por el otro lado, respecto del cónyuge consumidor, encuentra la Corte que, al ser su conducta el desarrollo de una actividad individual propia, no se le pueden imponer consecuencias adicionales que en este momento o hasta ese momento estaban consignadas en el ordenamiento jurídico, como eran cuáles: la posibilidad de ser condenado a pagar alimentos y la posibilidad de que se le revocaran las donaciones que con ocasión del matrimonio hubieran recibido. Entonces, en conclusión, ¿qué hace la Corte? Deja consignada la causal, o sea, la causal se mantiene, pero le quita las consecuencias de orden patrimonial, como son, repetimos, la posibilidad de la condena de alimentos y la revocatoria de las donaciones. Bajo esta perspectiva, como ya de alguna manera lo dijimos, la Corte encuentra una solución salomónica que respeta los derechos del uno y los derechos del otro sin que se desconozcan principios y garantías constitucionales. Esperamos que este tip legal haya sido del agrado de todos ustedes, sobre todo por la situación tan interesante a la que se vio abocada la Corte al tener que buscar una solución justa que, respecto de cada uno de los cónyuges, tenía un respaldo en derecho.